Antonella es ecologista, feminista y antiespecista, comunicadora social, integrante del colectivo Yas Unidos. Muy buenos días, Antonella. Muy buenos días con todas, con todos y todes. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias, Antonella. Para iniciar, hace un par de días tuvimos un debate esperado. Quizá la expectativa de las comunidades, de la ciudadanía en general, estaba en evaluar y establecer un equilibrio entre las propuestas de aparentemente dos tendencias políticas que se presentan así quizá en el discurso. En el discurso, Guillermo Lasso, de un centro derecha, se ha nombrado en estas últimas elecciones como un centro, buscando aquellos votos también desde otros sectores que no son clásicamente aquellos sectores de la derecha ecuatoriana. Y también de un Andrés Arauz, que se mantiene en la línea de discurso de los progresismos o del progresismo construido desde la base histórica de cómo administró el gobierno, el país, el anterior gobierno del expresidente Rafael Correa y toda la política pública que tuvo este periodo de gobierno en Ecuador. ¿Cómo ves tú, primero, en el debate, o cómo viste que se evidenció realmente estos discursos políticos, estas tendencias ideológicas? Ahí cuéntanos, Antonella. Bueno, primeramente comenzar que la estructura del debate para hablar sobre temas de derechos humanos, temas de derechos de las mujeres y de la naturaleza, primero fue totalmente invisibilizado. Es muy grave que se ponga en un solo bloque al final temas de movilidad humana, de desarrollo sustentable y relaciones internacionales, me parece que era, ¿no? En este sentido, también el comité de debate vemos que ya parte de un presupuesto. El comité de debate, cuando pone el tema de desarrollo sustentable o sostenible, no recuerdo bien cuál era, ya parte de que tiene que haber un desarrollo sustentable, ¿no? Y en lugar de hablarnos de derechos de la naturaleza, si querían hablar del tema del extractivismo, tenemos el concepto de derechos de la naturaleza, pero y además que está reconocido en la Constitución, ¿no? Pero ellos ya presuponen que tiene que haber un desarrollo sustentable. Y ¿por qué critico este concepto y que hayan puesto así en el debate, ¿no? Porque es un concepto muy neoliberal que te plantea que puede haber explotación petrolera o minera de manera responsable, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos que hay desde el comité de debate ya hay una postura post-extractivista, ¿no? Y eso ya fue una falencia. Y bueno, después, en segundo lugar, un poco lo que tú comentabas en el tema específicamente de derechos de la naturaleza, del tema extractivismo, vemos que los dos candidatos, aunque el uno se diga de izquierda y el otro sea conservador, de derecha, en el tema extractivista tienen las mismas posturas, no se diferencian. Vemos que en primer lugar Arauz habla en el debate y dice que hay que potencializar la explotación petrolera, y después Lasso, cuando habla igual del tema, tiene un discurso similar. Entonces desde ahí se habla mucho de que Arauz, por ejemplo, es el candidato de los jóvenes, que viene con nuevas propuestas, pero que además es de izquierda, ¿no? Pero vemos que finalmente representa la misma política vieja de siempre, igual a Lasso. Lo único que hacen es cogerse tal vez el discurso que ahora, según sus estudios, los jóvenes están hablando, están más preocupados, como es el tema del ambiente, pero en el fondo no tienen propuestas ecologistas, digamos, o de respeto de derechos de la naturaleza o de los pueblos aislados, ¿no? Y representan a las mismas prácticas porque lo único que hacen es seguir hablando de que hay que impulsar el extractivismo petrolero. En el debate los dos coincidieron en ese punto, y ni siquiera se plantean una perspectiva de pensarse una transición verdadera a una sociedad postpetrolera.
Bien decías tú, Antonella, el debate se estructuró precisamente como para que los temas de derechos estén metidos dentro de otros. Entonces, por ejemplo, el tema de la expansión petrolera en el Yasuní estuvo inserto dentro del eje de relaciones internacionales. O sea, de hecho, ahí estuvo relaciones internacionales, movilidad humana y estuvo el tema de expansión petrolera del Yasuní. La respuesta que dieron los candidatos, que era como clara, ¿expandirá o no expandirá? ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro que si es que realmente lo iban a hacer? Porque tú ya lo decías, o sea, el uno decía, vamos a aumentar la productividad, el otro tampoco mencionaba más, pero ¿te quedó claro que realmente no iban a expandir la frontera petrolera? Claro, bueno, lo que nos queda claro, primero Arauz dice... vamos a cuidar la naturaleza y los derechos de los pueblos, una cosa así, y después dice, pero, pone el pero en la mitad, pero no podemos arriesgar, tenemos que ser responsables con el tema económico, ¿no? Ese es el discurso de Arauz, que recordemos que fue el discurso del correísmo durante los 14 años, si lo ponemos así, fue el mismo discurso en donde nos dijeron, vamos a explotar el Yasuní para dar educación, para el tema de salud. Finalmente vemos que se explotó el Yasuní, se comenzó con la explotación del Yasuní, mucha de esa plata se fue a corrupción, no nos ha sacado de la pobreza a los ecuatorianos, ni siquiera esa plata ha llegado a los sectores más vulnerables, pero como ya lo decía en otro espacio, aún así hubiera llegado, no podemos arriesgar o llevar a un genocidio a los pueblos aislados, por sacar dinero de este territorio, ¿no? Entonces, Arauz pone el mismo discurso que ha tenido su partido político en estos 14 años, que es, sí están los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos aislados, pero primero están los intereses económicos, ¿no? Entonces, una vez sobrepuso eso, que para nosotros como defensores, obviamente es totalmente rechazable. Y por otra parte, Lasso ni siquiera respondió directamente a la pregunta de si iban a ampliar o no la frontera extractivista, ¿no? La frontera extractiva en el Yasuní, sino mencionó algo de la consulta popular de los Yasunidos, pero más como para sacarlo en cara al candidato opositor, Arauz, ¿no? Y de ahí murió el tema, y ni siquiera respondieron a profundidad, ¿no? Ahora también es una pena que siendo un país tan complejo y que está tan amenazado por diferentes extractivismos, solo se haya mencionado uno de los problemas, que es el tema del Yasuní y que es el tema de petróleo, y no se hayan mencionado diferentes temas que tienen que ver con el extractivismo, ¿no? A mí nos parece a nosotras muy grave que la semana pasada murió un líder antiminero en Molleturo. Ha sido un golpe muy fuerte, yo creo, para todas y todos los defensores de la naturaleza, y que el tema antiminero no haya estado en el debate, por ejemplo, ¿no? Cuando ahora el discurso que se está impulsando desde los sectores económicos es que si en su momento fue el petróleo el que para algunos sectores obviamente benefició y se obtuvo de ahí bastantes recursos económicos, ahora están viendo eso en el sector minero, ¿no? Pero no se está hablando de toda la violencia que eso está trayendo a los diversos territorios. Y no se habló en el debate. Entonces vemos que estos temas no les interesa a los candidatos, solo les interesa la etiqueta de hablar de somos ecologistas o ambientalistas para, según ellos, ganar ese voto del público joven, ¿no? Pero las personas que estamos en realidad defendiendo, luchando en contra del extractivismo, vemos como en lo real eso no está sucediendo porque es un discurso muy laxo. Hay una respuesta que nos llamó la atención en medio del debate y fue dada por el señor Arauz, quien aseguró que acogía la propuesta de Minca por la Vida. Sin embargo, esa propuesta también implica dejar el extractivismo. Creo, de hecho, principalmente recoge desde los sectores comunitarios, las comunas, pueblos y nacionalidades, principalmente desde las mujeres amazónicas, ¿no es cierto? Pero
¿existe alguna propuesta que tenga coherencia en la agenda de la Revolución Ciudadana con acoger lo de Minga por la Vida? Y solo para ponerlo en contexto, esta propuesta Minga por la Vida tiene también dos versiones. Una versión después del paro nacional, una agenda que recoge las exigencias de varios colectivos y organizaciones sociales, y una versión siguiente de la propuesta de la plataforma de Pachacutic en la candidatura de Yacu Pérez. No necesariamente es lo mismo, llevan el mismo nombre, algunos postulados son recogidos, pero vienen de una línea contra el extractivismo. Entonces, ¿qué coherencia tiene esta respuesta del señor Arauz? Bueno, obviamente la coherencia, no existe ahí coherencia, ¿no? Lo que vemos es una apropiación del discurso, que han ido tejiendo los pueblos, los movimientos, los colectivos que han ido tejiendo, tratando de pensar una agenda distinta, y lo que hace ahora el candidato Arauz es apropiarse de ese discurso, pero totalmente vaciándolo, ¿no? Vaciándole por justo esto, porque no hay ninguna coherencia con lo que plantea él, con sus formas de actuar también, con lo que plantean, por ejemplo, las propuestas de Minga por la Vida, ¿no? Entonces no hay ninguna coherencia, pero lo mismo podríamos decir con el candidato Lasso. También puede que hable de la consulta de los Días Unidos, o que le saque en cara a Arauz sobre el tema de que ellos explotaron el Yasuní en su gobierno, pero tampoco se plantean cosas concretas frente al extractivismo, más allá de vamos a seguir ampliando o vamos a repotencializar el tema petrolero. Y esto es muy grave, porque hay que poner mucho ojo igual en cómo fueron formuladas esta pregunta en el comité de debates, porque una vez más se pregunta desde cómo enfrentar el tema del extractivismo, en este caso del petróleo en el Yasuní, pero no se está planteando que los más o casi 60 años de explotación petrolera y los pocos años que llevamos de explotación minera ya han dejado consecuencias muy graves en los territorios. Y no se está preguntando a los candidatos sobre qué van a hacer para reparar a esos territorios afectados. No se está preguntando qué van a hacer para reparar a las comunidades de Pacayacu, que tienen mecheros, que tienen contaminación cada rato, que se rompen los pozos. No se está preguntando cómo van a reparar a los pueblos que han sido violentados en la cordillera del Cóndor, a las comunidades de Nintac por el tema de la minería igual. No se está pensando en una reparación. Lo único que se está pensando en esta lógica extractivista es cómo vamos a sacar más, ¿no? Y en esto nos quieren meter el cuento, sí, vamos a sacar más, pero responsablemente. Y eso sabemos, lo tenemos una historia muy detallada, siendo un país petrolero durante tantos años, que no existe extracción de estos recursos responsables que contaminan la naturaleza, pero además causan una fractura del tejido social en las comunidades y causan muertes. A veces muertes lentas por la contaminación, como vemos en la Amazonía con el cáncer, a veces muertes lentas, pero a veces muertes directas, ¿no? Que te asesinan, o sea, simplemente te asesinan por ser defensor de la naturaleza. Y de eso no se habla. Que es lo que estábamos justamente, se conversaba precisamente del asesinato de Andrés Durazno, que ocurrió recientemente la anterior semana. Para finalizar, Antonella, ¿cuáles serían ya desde este sentido, como feminista, como activista, ecologista, y también desde Yasunidos, cuáles son las principales preocupaciones frente al ascenso de cualquiera de los dos candidatos? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que les genera que gane ya sea Arauz o ya sea Lasso? Bueno, las preocupaciones son similares, porque sus planes de gobiernos y sus propuestas que van diciendo en medios de comunicación o en los debates son muy similares en el tema de derechos. Siguen planteando el extractivismo y, como decía antes, con eso sabemos que viene una contaminación fuerte en los territorios, pero también la violencia se agudiza en las comunidades, porque como no se consulta a los territorios, se entra a la fuerza
muchas veces con militares, con policías, y la violencia ahí se agudiza. Con eso también viene la persecución, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones en gane quien gane, una es esta agudización igual del extractivismo, porque se sigue planteando como única salida, ¿no? Única salida de la crisis es el extractivismo, no hay más, no vemos más, y eso trae violencia y contaminación. Esa es obviamente una preocupación. Y otra que creo que está muy latente, y creo que no solo en Yas Unidos, sino también como en los colectivos, en las organizaciones, es el tema de la persecución a defensores y defensoras de la naturaleza. Como vimos recién, mataron a un compañero antiminero, y esa es una forma de querer callar al movimiento, a los movimientos, pero también hay esta otra persecución que tal vez es más silenciosa, ¿no? Que no te matan directamente, pero te amenazan, pero te insultan públicamente, te hacen informes policiales como si fueras delincuente, ¿no? Entonces esas son las dos preocupaciones muy fuertes. Y no, la verdad es que no, en cualquiera gane Arauz o gane Lasso, son dos cosas que preocupan más. Ahora, la diferencia es que ya sabemos en el tema de persecución cómo actúa el correísmo, ¿no? Ya tuvimos 10 años de persecución muy fuerte con el correísmo, los movimientos sociales. Entonces, desde ahí creo que sí, hay temor, obviamente. Para que no nos quede como pendiente, una visión también desde la mirada feminista del debate presidencial, porque la línea y la estrategia política evidentemente fue la de visibilizar un discurso más de confrontación. Y nos preocupa bastante porque esto permea, esto se traslada y genera sintonía finalmente con lo que sucede en las redes sociales. Hay un contexto de bastante polarización y de hasta violencia. Desde los feminismos comunitarios, ecologistas, ¿cuál sería la opción? ¿Cuál sería la opción para contrarrestar esto? Lo que vemos todos los días en las redes sociales, ataques desencarnados, opiniones, comentarios, estamos en un contexto electoral. Sin embargo, va a terminar el 11 de abril, va a llegar alguien a la presidencia y van a quedar ahí, ¿no es cierto?, las propuestas y las exigencias. Desde esta mirada, desde los feminismos interseccionales, comunitarios, ¿qué nos podrías decir, Antonella? ¿Qué va a pasar luego del 11 de abril? O sea, desde este lugar de feminista, ecologista, yo creo que desde ahí lo que nos queda y lo que han venido haciendo las compañeras desde hace muchos años, es seguir tejiendo entre nosotras y pensar el tema de cuidados, ¿no? De cuidados y de cómo colectivizamos esos cuidados en los movimientos, en los colectivos, en las familias, cómo vamos ampliando eso, porque sabemos que con dos machos, como vimos en el debate presidencial, en donde se les habla, por ejemplo, se ponía el tema de la migración. Para mí eso es un tema de cuidado, ¿no es cierto? De cuidado tanto para los venezolanos que están viniendo acá, las miles de personas que están siendo tan vulnerables cada día, y también para las personas que están saliendo por el tema de la crisis que enfrentamos actual. ¿Cómo se plantea un tema de cuidados a estos dos hombres y ninguno responde una cosa concreta y que vaya enfocado a cómo enfrentar esta crisis de migración, ¿no? Sino que justo se ponen a confrontar, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Quién no hizo? ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Y no se piensa el tema de cuidados. Entonces, lo que creo es que tenemos que seguir tejiendo desde las organizaciones lazos para ir tejiendo y construyendo estos cuidados, que creo que es la única forma que nos va a poder permitir sostener la vida en estos tiempos, porque como hemos visto una vez, el Estado no es capaz de hacerlo, y peor, si ya vimos con este gobierno cómo no pudo sostener la vida en una crisis tan fuerte,
Peor va a ser cuando venga Olazo o Arauz, que sabemos el uno es de derecha, el uno ya sabemos se dice de izquierda, pero para nosotros tiene igual actitudes muy de derecha, ¿no? En donde no se plantean el sostenimiento de la vida, y eso lo vimos en el debate, ¿no? Más les interesaba confrontar el uno al otro en pensar verdaderamente cómo cuidamos y sostenemos la vida, ya sea de los migrantes o de las mujeres mismo. O sea, a las mujeres nos matan en este país, a las niñas les violan, tienen que parir obligadas, y eso no existe en el debate, no, ni siquiera les interesa, ¿no? Pero después en las entrevistas sí nos vienen a hablar de feminismo, ¿no? Y se cogen ese término para tener un discurso más progresista, pero en lo concreto, cuando nos sentamos a hablar, no les interesa el tema, no les interesan los cuidados, no les interesan nuestras vidas, no les interesa. Así es que eso nos toca tejer desde nosotras. Muchísimas gracias, Antonella, por darnos este tiempo y, digamos, ayudarnos también con este análisis, con esta reflexión respecto al debate. En efecto, faltaron muchas cosas que tratar y que conversarles ahí. Esperamos contar contigo también para otra ocasión y también seguir conversando sobre estos temas. Gracias, Antonella, por tu tiempo. Muchas gracias. Un abrazo a todos.